Marcos, buenas tardes, bienvenido. Hola Gladys, buenas tardes. Un gusto saludarte a ti y a toda la audiencia. El gusto nuestro, ¿ah? Gracias por dedicarnos. Una oportunidad para empezar. 2023. Obviamente, pero incluso se esperaba, como bien destacan algunos medios, todavía una suba exorbitante de la tasa de política monetaria para frenar la inflación, pero el incremento no será tanto como se esperaba. La tasa nominal anual de las ley y de los plazos fijos minoristas subirá a 91%, del 91% al 97%, cuando se especulaba que sería un salto hasta el 110%, correcto, pero igual esto es fuerte. Claro que sí, igualmente es muy fuerte. O sea, eso ubica a Argentina como el segundo país con las tasas más altas del mundo. O sea, esto Ujú. demuestra y evidencia pues una grave crisis económica y un desespero por parte del sector político para tratar de siga habiendo, digamos, un circulante de papel moneda en un momento en el que el Estado se está quedando sin ningún tipo de reservas en divisas. Ujú. ¿Cómo tomó la gente este tipo de medidas o esta serie de medidas? Porque además me gustaría que, si es posible, repasáramos las medidas que ha tomado el gobierno justamente para frenar la inflación, en fin, y tratar de mejorar en algo la situación económica del país, pero adicional también proteger la moneda local. ¿Qué tan bien recibidas han sido estas medidas? La verdad es que no han sido muy bien recibidas porque fíjate que esta medida cuando fue anunciada el día de ayer, el dólar se ubicaba a 475 pesos por dólar, más o menos, y Ujú. ya para el día de hoy está en 488. Es decir, sigue habiendo una corrida por parte de los ciudadanos a resguardarse en el dólar y esto, Mm. por supuesto, pues hace que siga habiendo un incremento pues, en los precios. Al mismo tiempo estamos hablando de que el mes pasado solamente hubo una inflación de hasta, o sea, en lo que va de año del 30%, y ya se especula que este mes de mayo puede haber una inflación solo en un mes de hasta 2 dígitos. Por lo tanto, la reacción, digamos, que han tenido tanto los mercados como los ciudadanos, pues no ha sido favorable, lo que hace pues evidenciar un poco de que el gobierno, las estrategias que ha tomado hasta el momento, pues no han sido suficientes y que por el contrario hay desconfianza de los ciudadanos hacia con las medidas y con la forma Que fiscal se ha en la que ha logrado. operado el Ejecutivo hasta el momento. Claro, y de hecho también supuestamente pues estas medidas, entre otras, destacan pues quienes representan al gobierno de Argentina, básicamente entre otras proteger esa moneda local, frenar la inflación y hasta apalancarse en el apoyo del Fondo Monetario Internacional, agilizando ese tipo de recursos que en qué tanto podrían aliviar la situación en Argentina. Exactamente, fíjate que el Fondo Monetario Internacional por lo menos habla de que en este año puede que haya un crecimiento en la economía argentina del 0,2%, algo mm, pequeño, pero sin embargo eso no se refleja mucho en la realidad del día a día. El Ejecutivo ha empleado medidas desesperadas para tratar de contener el dólar, eso no lo ha logrado, la inflación interanual ha sido del 94%, ubicando a Argentina como el segundo país con mayor inflación después de Venezuela. Y eso tú lo puedes evidenciar mucho más del descontento social cuando esté siendo un año electoral, que se preveía un Mm. poco de que esto pasara porque normalmente en años electorales, como suele ser en América Latina, muchos gobiernos empiezan a imprimir mucho más billetes para hacer campaña y eso por supuesto genera mayor inflación y eso pues obviamente afecta el bolsillo de los ciudadanos. Podemos ver que en la actualidad algunas propuestas políticas de políticos outsiders que plantean una especie de dolarización no de facto, sino oficial, son las propuestas que empiezan a tomar mucha más ventaja y popularidad entre los ciudadanos porque los ciudadanos confían mucho más en el dólar que en la moneda local. Eso ha hecho que, como te digo, pues políticos outsiders tomen una ventaja importante de cara a las elecciones que se van a llevar a cabo este año. En agosto serían las primarias y en octubre serían las elecciones presidenciales. De manera que Mm. otra cosa que también eso te hace entender un poco cómo está la situación es que ya por lo menos algunos precios en la ciudad capital de alquileres, por ejemplo, vienen reflejados directamente en divisas. Los propietarios no te quieren alquilar en pesos. E Ujú. incluso esta mañana se dio a conocer la noticia de que había un local
de acá de Buenos Aires que estaba vendiendo tomates en dólares. Entonces ya empiezas a ver un poco una realidad que en Venezuela ustedes están bastante acostumbrados a verla, pero Sí, que acá exacto. todavía eso no se estaba viendo y que de pronto se empieza como a acelerar la incertidumbre y la desconfianza de los ciudadanos Lo- hacia las medidas del Estado y hacia la moneda nacional. El tema además con Venezuela, comparando justamente los dos países, en el caso de Venezuela esa dolarización de facto, obviamente por la situación interna que obligó a la misma población a presionar y a generar lo que eran transacciones en esa moneda que no era precisamente la local y absolutamente el bolívar devaluado, pero con una desconexión total del sistema internacional. Entonces, al final es una dinámica local, pero que para nada puede interrelacionarse con la del mundo. Y me gustaría en ese caso hablar contigo sobre lo que es la realidad de Argentina. Es una situación distinta también, esa valorización dentro del marco de Argentina sin las sanciones que sí tiene Venezuela. Exactamente, como bien mencionas, son contextos completamente diferentes. Sí. El caso argentino es más bien una especie de situación provocada directamente del Estado, esa misma desconexión que podríamos hablar con el mundo. Recordemos que Argentina es un país que tiene una carga impositiva altísima, tanto para la importación como para la exportación de los productos. Los productores locales, recordemos que Argentina es uno de los mayores productores tanto de carne vacuna como de soya y otros granos, y esa exportación que normalmente se va a países como China y otros países que consumen los productos de acá, se le ponen un gravamen excesivamente alto, generando que sea muy difícil poder traer divisas al país. Lo mismo que aquellos empresarios o productores que intentan traer materia prima o traer productos terminados específicamente tecnológicos o de artículos como ropa, entre otros, es excesivamente costoso, lo que hace que Argentina al mismo tiempo pues se vea en una situación de medianamente aislamiento con el resto del mundo, provocando Ujú. que sea muy difícil el ingreso de divisas y lo poco que entra se va por otros lados, tanto para el ahorro, o mejor dicho, para el atesoramiento, porque el ahorro sería quienes sacan la divisa para luego invertirla. En Claro. este caso es gente que saca la divisa para tenerla como resguardo, la atesora, más no la invierte. Y los pocos que la invierten lo hacen trayendo productos, pero por algunos otros mercados, ya que traerlos por los caminos regulares, eh, amerita una paga de impuestos enorme que no Ujú. termina siendo rentable para los importadores. Sí, favorable como para que la economía se mantenga, ¿no? Dinámica y pueda ir creciendo, desarrollándose. Ese tipo de control, limitaciones que al final lo que hacen es sabotear la dinámica, el proceso de una población que busca más bien emprender, seguir, avanzar a pesar de la adversidad y de esas políticas ineficientes, en este caso del gobierno de Argentina. Pero en fin, vamos a repasar entonces las medidas para que vayas comentando también, porque de acuerdo a eso que acabas de explicar, uno se pregunta, por ejemplo, que ¿qué se puede lograr con lo que anunciaron como una dinámica, una velocidad en los acuerdos, por ejemplo, como mencionaba con el Fondo Monetario Internacional, el swap con China, los acuerdos para obtener garantías del bloque BRIC y facilitar el intercambio con Brasil? Bueno, bajaría las tasas de 12, entiendo, de ahora 12, 9 puntos y las tasas de las tarjetas de crédito para sostener la actividad. Pero ¿puedes explicar mejor esto, por favor? Sí, claro, o sea, lo que justamente está buscando el gobierno con todas estas, digamos, aumentos de las tasas particularmente es que las personas pues busquen la forma de ahorrar, sacar, digamos, la masa monetaria circulante que hay y de esta manera pues tratar de recuperar un poco más la confianza en la moneda local. Eso, a mi criterio, va a estar bastante complicado, como te decía, porque la realidad de lo que se ve en la actualidad es que todo el mundo está corriendo directamente hacia el dólar. Se han Ujú. buscado también mecanismos para buscar atraer divisas, justamente con reuniones que se han tenido con el Fondo Monetario Internacional. En el pasado se lograron llegar a algunos acuerdos en el que el Estado se comprometía a reducir el gasto fiscal este año. Eh, Recordemos que Argentina es uno de los países que tiene mayor gasto público y justamente eso lo iban a hacer a través de sincerar
la economía, es decir, ir liberando poco a poco los distintos tipos de cambio que hay y reduciendo el gasto público. Eso, por el contrario, no ha sucedido. Es decir, existen cada vez mayor tipo de tasas de cambio. Hay un dólar turismo, hay un dólar para, es decir, para los que vienen de turistas tienen un dólar preferencial para que puedan dejar sus dólares acá. Hay un dólar blue, que sería como un dólar negro, que es el que tiene acceso a la gente. Hay un dólar soya, que es para los que exportan la soya. Y así hay como 5 tipos de cambio. Por lo tanto, ese acuerdo que se firmó con el Fondo Monetario Internacional no está dando resultados. Aparte de eso, se está buscando también encontrar financiamiento a través de estos nuevos bloques un poco distintos, ¿no? Digamos, a los tradicionales como el BRIC, que bien mencionabas, para lograr acuerdos de exportación con países con los que se encuentran ideológicamente alineados, pero eso todavía no se va a resultados ni Mm, mucho menos en el corto plazo, recordando igualmente que es un año electoral en el que el claro. kirchnerismo, que es digamos, la coalición gobernante, está un poco quebrantada, al punto que el mismo presidente Fernández ya anunció que no se va a lanzar como candidato, ni tampoco la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y todo está centrado un poco en la expectativa del actual superministro, porque así se le hace llamar, de Economía, Sergio Massa, quien está tratando de buscar estos acuerdos internacionales para poder solventar el dólar, lo cual hasta el momento no le viene dando buenos resultados. Hablamos con Marcos Colombo, periodista y editor en Infobae, radicado en Argentina, hablando del nuevo paquete de medidas para paliar inflación en Argentina, obviamente mejorar la situación en algo de la población. Y de hecho te quería preguntar en cuánto más o menos, en cuánto está el salario en Argentina en dólares y además también qué es lo que sugieren economistas, porque dentro de las medidas ya anunciadas, entre otras de la tasa de política monetaria que sube 6 puntos básicos hasta 97%, que impactará también en plazo fijo, se busca con eso el rendimiento real de los pesos, de los pesos, que sea positivo para desalentar la dolarización y enfriar la inflación, como explica nuestro invitado. Pero además el Banco Central intensificará su intervención en el mercado cambiario, controlará la velocidad de la devaluación diaria en relación con el dólar oficial, se descarta por completo un salto del tipo de cambio, se va a intensificar lo que comentaba antes, acuerdos como el del Fondo Monetario Internacional, el swap con China, los acuerdos para obtener garantías del bloque BRIC y facilitar el intercambio con Brasil. Además, incremento de reintegros a sectores vulnerables por consumo con tarjetas de crédito. La AFIP lanzará un nuevo plan de pago de hasta 84 cuotas para la deuda corriente de las pymes, lanzará medidas de alivio fiscal, habrá alivio fiscal para la moratoria de las cuotas con tasas BADLA, se habilitará el mercado central para importar mercadería, aceleración de la aprobación de CIRA para la importación de bienes de capital a 160 días, la suspensión de derechos antidumping en ramas de insumos difundidos y se creará una nueva entidad para supervisar y regular las operaciones comerciales. Dicho todo esto, los economistas que creen que, o sea, que dicen, que responden y que sugieren como también medidas a contemplar para realmente tener un resultado favorable. Los economistas, como te digo, pues hasta ahora siguen muy preocupados. Lo que uno logra ver en los medios de comunicación, a todos los que son consultados, son muy escépticos ante las medidas, sienten que no son suficientes. Recientemente salió un artículo publicado que dice que el Banco Mundial advirtió una fuerte caída de los ingresos para los jóvenes en Argentina. Justamente eso lo relaciono con lo que me preguntabas del salario mínimo. El salario mínimo en Argentina no llega ni siquiera a los $200, y la canasta básica hoy en día en el país supera hasta los $300. Eso afecta particularmente a las clases bajas y a las clases medias, entendiendo que, digamos, como te decía, hoy en día todo está apuntando cada vez más al dólar y es muy difícil acceder a las divisas cuando día a día se van encareciendo. Es decir, el dólar pierde su valor semanalmente entre 10 y 20 pesos. Es decir, y acá en Argentina se cobra normalmente a nivel mensual. Es decir, lo que tú cobras al principio de mes, ya al siguiente mes se te devaluó por lo menos 10 puntos, y eso impacta muchísimo, particularmente las personas que ganan salario mínimo, que Claro. son, digamos, la mayoría, también entendiendo que este es un país que mayoritariamente la gente cobra en negro, es decir, que no están en estado de dependencia con empresas, no pertenecen a nóminas oficiales. Economía informal. Gracias, Marcos, por haber Exactamente. estado con nosotros. Marcos Colombo, periodista, editor en Infobae, radicado en Argentina, hablando de la realidad económica de ese país. Una vez más, gracias, Marcos. Buenas tardes para ti. Seguimos y voy a aprovechar de hacer publicidad para